Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la última clase ya del corte y por ende pues también del semestre. Vamos a abordar el tema de momento lineal, también conocido como cantidad de movimiento o momentum lineal. Este tema o esta cantidad va a ser supremamente importante, sobre todo para analizar sistemas enfocados en choques especialmente. Bien, algo que no podemos hacer simplemente con las ecuaciones de dinámica. Eh, para esto entonces vamos a tener un taller que ya está en la plataforma. Este taller igual que siempre no es para entregar, simplemente es para que lo aborden de acuerdo a lo que se vea aquí en la clase y pues teniendo en cuenta la bibliografía manejada y pues la dinámica que se maneja para esos talleres, entonces pues puedan abordarlo. Para ello vamos a hablar primero del centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? Entonces tenemos que el centro de masa de un objeto podemos resumirlo como aquel punto, aquella coordenada geométrica en la cual se resume toda la masa de un sistema. Si nosotros pensamos en una esfera, una pelota, una bola como la que ven ahí en la figura, si este objeto es uniforme, es decir, es sólido, es conciso, tiene la forma bastante simétrica, etcétera, etcétera, es bastante obvio asumir que el centro de masa de ese objeto está también en toda la mitad de su forma geométrica, en el centroide se llama eso, matemáticamente. Entonces lo que tenemos es que en esta coordenada, pues matemáticamente nosotros podemos asumir para nuestros cálculos que el centro, que la masa se resume solamente en ese punto. Es decir, que debido a que nosotros no tenemos en cuenta la distribución de la masa, es decir, cómo la masa se está distribuyendo en el espacio, no estamos teniendo en cuenta la forma del objeto ni nada de eso, sino que siempre cuando hemos hecho problemas, al final de cuentas solamente nos importa mirar cuál es su masa. Nunca hablamos de su forma, ni de su volumen, ni nada de esto, porque para ello pues tendríamos que hacer ya unos cálculos un poco más específicos que en general pues no nos permiten resolver los problemas. Para este caso, que estamos hablando de momentum, aunque vamos a hablar de momentum, definir el centro de masa es muy importante porque nos va a permitir analizar estos sistemas de choques y por otro lado pues plantear un principio fundamental que es la conservación del momento lineal. Pero bueno, vamos a llegar a ello después. Entonces, este centro de masa puede estar mejor ilustrado, por ejemplo, cuando nosotros tomamos un esfero, un palo de escoba, bueno, no sé, cualquier elemento que ya tenga una distribución de masa desigual, es decir, que ya se pierdan las simetrías, porque pues la esfera es claramente el objeto más simétrico en el espacio tridimensional, pues acá, si ustedes ya toman algo, cualquier cosa, y simplemente la ponen a rotar a medida que la van lanzando de su mano y la vuelven a agarrar, se dan cuenta que ese punto sobre el cual está rotando tiene una particularidad y es que es el punto medio en el cual hay el equilibrio de toda su distribución de masa. Me hago entender. Puede ser aquí un poco evidente que este bate, ¿cierto? Todos hemos visto o hemos jugado con un bate. Tiene su parte del mango pues mucho más angosta que ya la parte superior, la parte frontal, donde ya pues es mucho más grueso, contundente, que es donde pues se va a impactar la parte que se usa para impactar la bola.
Pero simplemente viéndolo así, pues vemos que es un elemento que no es simétrico, ¿verdad? Es decir, que su centro de masa no va a estar en toda la mitad del objeto, sino que va a estar corrido, o como dice uno coloquialmente, va ese punto a tirar hacia la parte que esté más pesada, hacia la parte que tenga más masa. Entonces, pues viendo toda esta parte del mango que es bastante delgada y viendo en cambio esta parte que es mucho más concisa, la parte superior del bate, pues claramente en esta parte hay más masa, ¿cierto? Es lógico pensarlo. Entonces, el centro de masa no va a estar en todo el centro geométrico del objeto, sino que va a estar corrido hacia aquella parte que tiene más masa. Bien, eso es el centro de masa. En el sentido práctico, ¿cómo lo podemos hallar? Simplemente cojan un palo de escoba y van sosteniéndolo con sus manos, con los dedos índices, y los van acercando poco a poco sus manos, sosteniendo en equilibrio ese palo de escoba, hasta que llegan a un punto, haciendo el cálculo sin dejarlo caer, donde ya los dos dedos índices de sus manos se juntan y la escoba sigue en equilibrio. Si sigue en equilibrio, entonces el área, o más bien la sección de la escoba que está siendo apoyada sobre sus dedos, en esa región tiene que estar el centro de masa. Bien, entonces pues pueden hacerlo claramente con cualquier otro objeto, y lo más interesante es que lo hagan con uno que no sea uniforme, sino uno que sea asimétrico. Entonces es evidente que no va a estar en toda la mitad, sino que va siempre a tirar hacia la parte que esté más pesada. ¿Listo? Entonces, claro, cuando hago este ejemplo, o cuando les digo este ejemplo del palo de escoba, estoy asumiendo que no tiene la escoba como tal en una de sus puntas, pues atornillada, o no la tiene asociada. Pero si ustedes ya le ponen la escoba como tal a ese palo, pues es evidente que el centro de masa se va a correr muchísimo hacia donde está la escobilla, ¿verdad? Porque pues esa parte es la que más va a agregar masa. Pero bueno, creo que ya es evidente que es ese concepto de centro de masa. Pero necesitamos definirlo matemáticamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un diagrama XY donde están ubicadas un par de masas diferentes, M1 y M2, y están distanciadas una distancia D. ¿Cómo definimos el centro de masa? Entonces, como ya dijimos, y lo más importante, el centro de masa es una coordenada, es un punto en el espacio, antes que cualquier otra cosa. El centro de masa es un punto en el espacio donde pues simplemente se está equilibrando, lo estamos tasando de acuerdo a los pesos, se puede decir, bueno, en este caso las masas, en cada una de las coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues simplemente va a ser cuestión de coger la masa M1, multiplicarla por la posición donde está, en X en este caso, y sumar su parte respectiva para la masa 2. ¿Listo? Y todo eso dividirlo entre la masa total del sistema. En este caso, si se dan cuenta, la coordenada x1, ¿cuál va a ser? Pues como la coordenada x1 es la que nos dice dónde está ubicada la masa 1 con respecto al origen, con respecto a este sistema de coordenadas, pues es evidente que x1 está en el origen, es decir, que esta parte para este ejemplo es 0. Y simplemente tenemos que el centro de masa de este par de partículas va a estar dado por la masa 2, la distancia d, ¿cierto? Que va a ser este x2 para este caso específico, y la división de la suma de las dos masas. Bien. Ok. Esto es independiente del sistema de coordenadas que se escoja. Si ustedes cogieran más bien este sistema de coordenadas XY, miren que ahora el origen está más hacia la izquierda de la masa M1, no como antes que estaba el origen en la masa M1, pues el centro de masa de ese sistema matemáticamente, claro, va a estar corrido, es una coordenada diferente, pero si se dan cuenta de aquí a acá, pues hay una distancia determinada, ¿cierto? Que va a ser diferente a la que es desde el origen de acá a acá, es decir, para este caso, pues este centro de masa va a estar en una distancia o en una coordenada mucho más grande que esta.
en X. Pero, sin embargo, lo que nos importa es mirar más bien físicamente en dónde está ubicado este centro de masa con respecto al par de masas. Y lo que nos damos cuenta es que esta distancia de acá es exactamente esta de acá y esta de acá es exactamente esta de acá. Claro, porque los dos sistemas son totalmente iguales, solamente que tienen el origen definido en diferentes lugares. ¿Listo? Como les decía, para este ejemplo como tal, la parte del M1 va a ser 0 porque está en el origen, mientras que para esta que tenemos acá, pues vamos a tener que va a ser la masa 1 por la distancia x1 a este centro a este sistema de coordenadas cartesiano, y la masa m2 por x2, que va a ser, en este caso, x1 más d. ¿Listo? Sobre m mayúscula. M mayúscula es la suma de las masas. Bien. Podemos extrapolar este resultado y decir entonces que ya para si se van a tener 3, 4, 5, 7, 10, 100, 1000, n partículas, pues el centro de masa no va a ser más sino la sumatoria de la multiplicación de la masa mi, es decir, el sector o la masa, listo, en esa pequeña coordenada x1, más la masa 2 por x2 más la masa 3 por x3, etc. Es decir, que la suma de la multiplicación de esas masas por sus coordenadas, donde están ubicadas con respecto al sistema de coordenadas que ustedes escojan, ¿listo? Y abajo, pues siempre hay la masa total del sistema, la suma de las masas. Esto que hicimos ahorita fue un ejercicio unidimensional, pero en general esto pues se necesita realizar en las 3 dimensiones, por lo cual pues claramente tenemos acá que si lo hacemos en X, en Y y en Z, sus expresiones no van a cambiar, son exactamente iguales, solamente cambiando la variable que uno coloquialmente pues le asocia al ancho, al alto y al profundo. Pero pues todo esto se puede resumir más fácilmente de forma vectorial, como ya sabemos manejar vectores. Entonces tenemos que la coordenada o el vector más bien de centro de masa va a ser igual a el factor 1 sobre m, que va a ser pues que va a estar dado por la masa total del sistema por la suma, o más bien por la suma, ¿sí?, de cada una de esas multiplicaciones de mi por r. ¿Listo? Recuerden que como son vectores, pues en realidad hay 3 ecuaciones escalares allí resumidas, que no son más sino estas 3. Aquí pues llegamos a algo importante que lastimosamente no vamos a poder abordar ya en el curso, pues por todo lo que ha acontecido, tiempos, etc. Tenemos un cuerpo rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido? O bueno, más bien un cuerpo sólido en este caso, porque el cuerpo rígido es diferente y al final es lo que no alcanzamos a ver, pero más bien hablemos de los cuerpos sólidos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ahora sí, cuando hablamos de esta pelota que decíamos, el palo de escoba, el bate, etcétera, pues obviamente estos elementos ocupan un lugar, un volumen en el espacio, ¿verdad? Y además de esto, pues ese volumen tiene una masa determinada. Cuando nosotros pensamos en el palo de escoba, pues podemos asumir que si ustedes cogen un sector muy chiquitico de ahí, lo cortan, y eso le dan su forma geométrica, no sé, una estaca o algo de ahí, y lo comparan con otro pedacito igual, similar, pues van a encontrar que tiene las mismas características, porque tiene una distribución de masa uniforme, ¿sí? O sea, el palo de escoba en general, en cualquier sección, o más bien hablemos de esto, más que esta es, si ustedes tajan imaginariamente ese palo de escoba en discos del mismo grosor, pues van a encontrar que van a pesar prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la distribución de la masa de ese elemento es uniforme. Es decir, que la relación que hay entre la cantidad global, es decir, toda la masa del palo de escoba sobre la longitud del palo de escoba, va a ser exactamente igual a la pequeña masa de uno de esos disquitos que usted cortó, bueno, por lo menos mentalmente, sobre la pequeña distancia o el pequeño grosor de uno de esos discos.
Entonces van a ser iguales y eso va a determinar lo que se llama una distribución de masa uniforme. ¿Para qué explicar esto? Bueno, porque en general pues esto que estábamos viendo del centro de masa, ya para cuerpos continuos, o sea cuerpos sólidos, como vemos allí, pues va a tener que volverse una integral, porque pues la expresión que tenemos arriba, esta expresión de acá, pues está determinada obviamente como la suma de las masas, la cantidad de masas que haya, las n masas, por su coordenada, listo, que lo ubica en ese sistema de referencia. Pero si tenemos infinitas, infinitesimales más bien, o sea, infinitamente pequeñas cantidades de masa, pues entonces tenemos que esta masa en medio que tenemos acá se vuelve este dm en el sentido práctico, este x pues va a ser esta coordenada donde está ubicado esa masa, y así para cada una de las diferentes dimensiones. Entonces vamos a tener que para cuerpos rígidos pues vamos a tener estas expresiones. Bien, esto que está acá es la densidad precisamente de un cuerpo, de un objeto, y en este caso pues nos está ilustrando que la relación que hay entre una pequeña variación de la masa sobre el volumen, perdón, que esta determina, es igual a la masa total sobre el volumen total. Esto es lo que se llama una distribución de masa uniforme. ¿Cuándo vamos a tener una distribución de masa que no es uniforme? Bueno, pensemos en elementos, por ejemplo, como algo que tenga un líquido adentro, por ejemplo, para que sea más ilustrativo. Si ustedes tienen una botella de agua, listo, y que no esté totalmente llena, sino a medio tomar, pues digamos que ese centro de masa va variando de acuerdo al movimiento del fluido, ¿verdad? O sea, ya es complicado porque el fluido se mueve internamente, entonces hallar ese centro de masa va a ser un poquito complicado. Pero lo que sí sabemos es que la densidad de masa no es uniforme, porque dentro de la botella se puede decir hay lugares que tienen aire mientras que otros tienen agua, y claramente pues tenemos que la distribución de la masa va a estar cambiando continuamente, además de que se está moviendo. Bueno, si vamos a mover esta botella, pero bueno, prosigamos. Veamos un ejemplo. Entonces aquí nos dicen que tenemos tres partículas, como se ilustran allí en el diagrama, una ubicada en el origen, en la posición 00, otra en la coordenada x igual a 140 y en y en 0, y una partícula de masa m3 ubicada en x igual a 70 y y igual a 120. Den cuenta que esos valores están registrados ahí en la tabla y que están en centímetros y que las masas se las están dando y están en kilogramos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el vector de centro de masas de ese sistema? Ok, entonces nos damos cuenta que aquí pues ya no es simplemente hacer el cálculo en X, sino que también tenemos que hacerlo en Y, por eso pues tenemos ese vector, entonces ese vector va a constar pues, una componente en X y una componente en Y. ¿Cómo hay esos componentes? Pues simple y llanamente, me devuelvo un poco, con estas ecuaciones. Entonces simplemente cogen cada una de las masas, la multiplican por la coordenada en la dimensión que están analizando donde está, y le suman la otra masita por la coordenada y le suman la otra y la dividen sobre la masa total. Es decir que en este caso la masa total primero sería la suma de todo esto, entonces suman el valor, ya lo hallan, y por otro lado para hallar la coordenada en x, digamos, centro de masa, pues cogemos cada una de las tres masas y la multiplicamos por su coordenada en x. En este caso esta que está acá, la masa m1, no va a aportar nada porque según nuestra escogencia el sistema de referencia es el origen. Entonces pues no hay mayor lío. Digamos que la única dificultad entre comillas que radica es que tienen que coger esta masa, en este caso va a ser 2.5, multiplicarla por donde está, 140 centímetros, aunque miren a ver si es importante, perdón, ponerla en metros, pero ok, y lo mismo para la masa M3. Entonces después de sumar esos productos y dividirlos sobre la suma de todas las masas, van a encontrar que el centro de masa en X es igual a 83 centímetros y en Y es de 58 centímetros. Ok, otro ejemplo.
tenemos acá una figura que muestra una lámina cuadrada uniforme, es decir, que la masa se distribuye de la misma forma sobre todo el objeto. Y entonces nos dicen que esas pequeñas secciones cuadradas son removidas de ese objeto, es decir, 1, 2, 3 y 4 que tienen la misma área, todos estos son removidas. En este caso, entonces, ¿qué va a pasar? El centro de masa, antes de que quiten esas secciones cuadradas que vemos allí, está ubicado en todo el centro. ¿Por qué? Porque vuelve y juega. La condición primordial o inicial que nos dicen es que esa lámina es uniforme. O sea, eso significa que la masa se reparte de la misma forma sobre cada sector del objeto. Por lo cual, si ustedes retiran 1, 2, 3 y 4, el centro de masa no debe cambiar. No debe cambiar porque si retiran esas 4 pequeñas secciones al mismo tiempo, lo que tenemos es que el equilibrio no se va a seguir perdiendo y el centro de masa va a seguir estando donde estaba. Pero ¿qué nos dicen en la pregunta B? Ahora en la pregunta B nos dicen, bueno, o sea, usted tiene 1, 2, 3 y 4, están todavía fijos en la lámina, pero ahora usted quita solamente el cuadro 1. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con el centro de masa? Es decir, si tenemos esta lámina, le quitamos solamente este pedazo, queda 2, 3 y 4, ¿ahora qué va a pasar? Ah, bueno, no, lo que pasa es que aquí ya se pierde la simetría, y es que antes 1 y 3 se hacían contrapeso, pero ahora pues tenemos que solamente está la parte 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en 2 y en 4, es decir, en esta dirección, pues vemos que no hay ningún traumatismo, pero en esta dirección el centro de masa debe jalar hacia donde está la parte más pesada. Y como aquí no hay ninguna parte pesada, porque no está ahí, entonces tenemos que el centro de masa va a correrse hacia este sector. El ejercicio es exactamente similar, pero ahora con los cuadrados 1 y 2. ¿Qué pasa con el centro de masa si yo remuevo 1 y 2 al mismo tiempo? ¿Qué pasa si se quita 1 y 3 al mismo tiempo? Si se quita 1, 2 y 3, y pues ya que ya hemos analizado al principio, lo que pasa cuando se quitan los 4 pequeños pedazos. Ok, es que hay de tarea entonces mirar esto para poder entender el concepto de centro de masa. Bien, terminamos entonces esta primera sección de la clase hablando sobre la segunda ley de Newton. Entonces, obviamente ya sabemos que F igual a m por a, ¿verdad? Pero entonces en este caso tenemos que la aceleración nos interesa hallarla para el centro de masa de un sistema. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, lo que teníamos es que si ese objeto, bueno, lo que sea, quisiéramos hallar la aceleración del centro de masa, pues entonces, como ya tenemos la coordenada del centro de masa, debe haber alguna forma de hallar la relación entre la coordenada del centro de masa y la aceleración del centro de masa. ¿Cuál es esa relación? Bueno, ahí está el cálculo, ¿no? Es solamente cuestión de derivar. Bien, si se tiene claramente, si se tiene la función matemática de la coordenada del centro de masa en función del tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a verlo posteriormente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con este caso? Con esta figura que vemos acá, con este ejemplo ilustrativo. Tenemos que, si nosotros nos imaginamos, bueno, ahorita vamos a verlo en la siguiente diapositiva, también lo podemos analizar bien, pero entonces tenemos simplemente un tiro parabólico en el cual se está lanzando se me va la palabra, perdón. Bueno, tenemos juegos pirotécnicos ya, tenemos un proyectil de pólvora, listo, que es lanzado de forma parabólica ahora sí, y claramente pues se espera que en algún punto de la trayectoria pues explote para que forme esas figuras pues que
varios deslumbran. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que el centro de masa de ese objeto nos sirve para describir la trayectoria que va a tener este objeto hasta antes que explote. Pero lo poderoso, lo que vamos a ver que es importante del momento lineal, es que explote o no, el centro de masa sigue describiendo la tendencia de movimiento, en este caso original que había, que era el movimiento parabólico. Es decir, que esto que está acá no está sucediendo porque esto ya explotó y formó pues esas hermosas visiones ahí en el cielo, pero lo que tenemos es que se hace la proyección de hacia dónde debería haber pegado, digamos, el fuego pirotécnico si no hubiera explotado. Bien, ya vamos a ver eso mejor en la siguiente diapositiva. Por último, hacer pues como un pequeño análisis de la forma en la cual el centro de masa en el cuerpo humano pues es realmente fundamental para guardar el equilibrio, ¿sí? Cuando ustedes tratan de mantener el equilibrio, ya sea pues parados en sus manos o en sus pies, como sea, si su centro de masa, es decir, donde está concentrada, donde se puede asumir que geométricamente está concentrada toda la masa de su cuerpo, queda por fuera de sus puntos de apoyo, usted cae. Es así de fácil. Bien. Bueno, entonces terminemos esta parte del video analizando este ejemplo. Tenemos entonces que un proyectil es disparado al aire súbitamente y explota en varios fragmentos en algún punto de la trayectoria. ¿Qué se puede decir sobre el movimiento del centro de masa del sistema conformado por todos los fragmentos después de la explosión? Entonces, pues ya lo dije, pero tomémonos un momento para digerirlo. Ok, entonces de acuerdo a lo que analice, se dará usted cuenta que si por lo menos, digamos, se lanza el juego pirotécnico y explota justo antes de que toque el piso, lo que esperamos es que todos los pedazos, las esquilas, bueno, el resto de subproductos que vienen de esa explosión, se difumine o quede repartido en una pequeña área, en una pequeña sección alrededor de ese punto de explosión, ¿verdad? Pero si esto va a explotar cada vez más arriba, lo que vamos a tener es que el área o el círculo donde están esos subproductos de la explosión pues se vuelve cada vez más grande porque las esquilas, digamos, tuvieron más tiempo de viajar, de desplazarse, bien, y pues claramente pues vamos a tener que esta explosión va a definir un área de impacto, o más bien de un área de afectación de acuerdo al punto donde explota en esa trayectoria parabólica original. Entonces, retomando, como les decía, si ustedes se imaginan que explota justo antes de pegar, pues ustedes, esto es un movimiento parabólico, si ya lo hace un poquitico antes, pues nos damos cuenta que el área aumenta, pero eventualmente lo que les decía es que explote o no explote, este centro de masa, esta trayectoria debe ser siempre la misma. Bien, el centro de masa al final de cuentas siempre va a describir el movimiento parabólico en este caso. Nos dicen, si el proyectil no explota, aterrizará a una distancia r desde su punto de lanzamiento. Movimiento de proyectil, movimiento parabólico que ya lo hemos visto, o que ya lo vimos. Nos dicen, suponga que el proyectil se explota y se rompe en dos piezas de igual masa. Una pieza aterriza a una distancia 2r a la derecha del punto de lanzamiento. ¿Dónde aterriza la otra pieza? No voy a resolver esta pregunta, pero entonces, por favor, piense. Si tiene que ese juego pirotécnico se dividió solamente en dos pedazos y que uno está a una distancia 2r a la derecha del punto de lanzamiento, ¿dónde va a quedar esa otra pieza? ¿Dónde va a quedar? Por favor, revíselo. Al igual esto está en los textos, listo, no es nada complicado y bueno, ya podemos proseguir con el siguiente video
con la siguiente parte, que es ya enmarcar toda esta parte del centro de masa dentro de la conservación, bueno, dentro del momento lineal y su posterior conservación.